Buen día a todas, buen día a todos al ciclo de conferencias sobre nutrición aplicada al deporte juvenil. Esta es nuestra octava ponencia y bueno, hoy la doctora Viridiana Silva no nos puede acompañar. Sin embargo, hoy voy a presentar a nuestra ponente y bueno, tengo el honor prácticamente de presentarla. Cuando se habla de nutrición deportiva, pues hay referentes y sin duda ella es uno de de las principales profesionales en nutrición deportiva del país y también internacionalmente. Actualmente, el año pasado publicaron un artículo sobre la posición de la UEFA sobre la nutrición deportiva aplicada al fútbol y bueno, ahí estuvo entre los autores. Y quiero presentar a la maestra Beatriz Bullosa. Sé que ya todo el mundo la conoce, sin embargo, vamos a hablar brevemente de su semblanza académica. Ella es nutrióloga con especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Fue la nutrióloga encargada de la selección mexicana de fútbol durante 10 años. Actualmente también es presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Es autora de 2 libros de nutrición deportiva que se ocupan de cajón, el que es Nutrición aplicada al deporte y Receta de los campeones. Como ya lo comenté, pues también estuvo como coautora en el Consejo sobre Nutrición Deportiva aplicada al fútbol de la UEFA y ha recibido el premio de Esther Casanueva, perdón, en 2014, además de que, bueno, estuvo involucrada en los logros de la Selección Nacional Mexicana de Fútbol sobre el Campeonato Mundial en 2011 de la Sub-17 y una medalla olímpica en Londres 2012. Eso entre un montón de cosas que ha logrado, ¿no? Entonces es un honor presentarla y bueno, maestra, es su público, ya son 165 personas. Les quiero agradecer a todos que, que estén temprano. Va a haber una retransmisión a las 5 de la tarde y ahorita en el chat voy a mandar el link para el acceso perdón, a Google Forms para que puedan registrar su asistencia. Entonces le dejo el espacio, maestra, y es un gusto que esté con nosotros. César, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por su asistencia. Estoy en verdad muy honrada de poder estar aquí con todos ustedes y también un poco angustiada, les voy a confesar, porque el tema que desarrollé es un tema que tiene muchísima información y la verdad siento que nos va a hacer falta tiempo para poder compartirles todo lo que hay alrededor de los jóvenes atletas y y bueno, seguramente van a surgir muchas preguntas. Quiero dejar al final un espacio para resolver sus preguntas. Entonces, bueno, me voy a quedar un poco con la sensación de que seguramente podríamos estar aquí horas hablando sobre los jóvenes atletas que practican algún deporte de conjunto. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio. Y nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación y es un honor para mí estar con ustedes. Bueno, como ya se los mencionaron, soy nutrióloga con especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional y estuve 10 años trabajando en la Federación Mexicana de Fútbol con todas las selecciones. Esto implica que no solamente estuve con la selección mayor, sino también estuve con selecciones femeniles y con todas las selecciones menores, por lo que tuve el privilegio de poder ver crecer a muchos jugadores como el Chucky Lozano, que los recibí desde que tenían 15 años y vi todo su crecimiento, su desarrollo, hasta verlos convertidos en atletas reconocidos a nivel internacional. Y hoy les voy a poder compartir algunos de los retos que fue ir viendo el crecimiento de estos jugadores. El objetivo de la charla de hoy, sin duda, es que puedan ustedes ver la relevancia que tiene tanto la nutrición, la hidratación y, ¿por qué no? Vamos a hablar un poco de suplementación en el desempeño deportivo de los jóvenes atletas que están participando en un deporte conjunto. Por lo tanto, los temas que quiero tratar el día de hoy es, primero, que tengamos todos en mente con claridad cómo se dividen o cómo se clasifican los deportes en conjunto, cuál es la fisiología que hay detrás de estos deportes, porque es una fisiología muy particular, los retos que enfrentamos, que es ahí donde creo que nos va a hacer falta tiempo para poder ver todos los retos que implica el tratar a jóvenes atletas y algunas cuestiones prácticas que les voy a compartir de lo que podemos hacer antes, durante y al finalizar tanto entrenamientos como competencias y en donde también hay mucha información interesante que impacta directamente en los retos que enfrentamos con estos atletas y repito, nos va a faltar tiempo. Bueno, la clasificación de los deportes de conjunto, me interesaba mucho compartirles esto porque
tenemos a veces la sensación de pensar que los deportes de conjunto comparten todas las mismas características y aunque sí tienen características en común, tienen ciertas particularidades que tenemos que considerar al momento de trabajar con un deporte o el otro. En términos generales se dividen en 4 o se clasifican en 4 grandes grupos, los deportes que se llevan a cabo en recintos pequeños, cerrados, que son deportes sumamente rápidos, muy explosivos, muy rápidos, pero que generalmente no se exponen a las altas temperaturas ni a la humedad, entonces como todo hay pros y contras. Tenemos después aquellos deportes que implican muchísima más fuerza, como es el fútbol americano y el rugby, en donde el fútbol americano tiene ese factor de la vestimenta, en donde puede tener un impacto mayor en la deshidratación. Los deportes que tienen mayor resistencia, es decir, logran cubrir más kilómetros que el resto de los deportes, en donde evidentemente tenemos el fútbol y el hockey, que aquí casi no se practica, pero en Argentina, por ejemplo, se practica muchísimo el hockey, ¿no? Y los deportes de bateo que también de alguna manera se cuecen aparte porque es este bateo, justamente como lo vamos a ver más adelante, que se tenga esta precisión y esta capacidad de darle a una pelota, de tener la precisión de poder batear y de poder correr y de poder tener esta visión periférica. Es una demanda a nivel cognitivo muy interesante que vamos a abordar más adelante. Bueno, como les decía, es importante entender que cada uno de estos, aunque todos son deportes en conjunto, cada uno tiene reglas específicas y estas reglas específicas, si a ustedes los contratan como nutriólogo de algún equipo de básquetbol, de béisbol, de fútbol, de lo que sea, tienen ustedes, primero que nada, conocimientos del juego. Y cuando me refiero a las reglas del juego, me refiero a que entiendan cuándo son los periodos en los que pueden parar, si tienen un medio tiempo, dos tiempos en donde los atletas se pueden recuperar, hidratar, si está permitido que se hidraten o que se tengan acceso a bebidas o alimento durante el partido. Como ustedes saben, en el béisbol están muy acostumbrados a masticar tabaco o semillas. Es una parte de reglas y es una parte también de la cultura del deporte. Entonces, si ustedes son contratados en algún deporte en conjunto, lo primero que tienen que hacer es conocer con lujo de detalle cuáles son las reglas de ese juego para poder entonces determinar cuáles son sus ventanas de oportunidad para tener intervenciones específicas en el tema de la nutrición y la hidratación, obviamente también la suplementación, en esos momentos. Obviamente también hay que entender que en los deportes de conjunto tratan con tantos atletas, o sea, que todos tienen una posición diferente, entonces no vas a tratar igual al catcher, que al bateador, que al portero, que al delantero, todos van a tener condiciones muy particulares. Es mucho trabajo, ya les compartiré algunas anécdotas, porque tienes que, y a cada jugador tienes que darle indicaciones muy específicas. No puedes utilizar con todos lo mismo, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles sí son los factores que tienen en común? Pues primero que nada, que se le conoce como el famoso deporte stop and go, que son deportes justamente muy intensos, muy explosivos, pero de muy corta duración, en donde además van acompañados de ciertos periodos de baja intensidad, donde incluso el jugador puede estar parado, o ya no se diga en el béisbol, que pueden estar por mucho tiempo parados, y eso tiene ciertas implicaciones en la fisiología, en la utilización de los sustratos energéticos, cuando se utiliza más fosfocreatina, cuando se utiliza más glucógeno, etcétera. Y esto va a hacer que nosotros determinemos qué alimentos debemos de darles. Otro punto que les decía que a mí es como una de las cosas que más me apasiona, porque a veces se deja de lado, es las capacidades técnico-tácticas y cognitivas fundamentales para el deporte. Y les digo que me apasiona, porque incluso yo me acuerdo que hablando con un entrenador de porteros, bien difícil encontrar una buena portera mujer, porque las capacidades cognitivas de desarrollo cognitivo, técnico, tácticas que debe de tener un buen portero, se desarrollan en los primeros años de vida. Si en los primeros años de vida, en este ir y venir de coordinación, cuando se está teniendo este crecimiento exponencial en el cerebro, generalmente las niñas no están expuestas a un balón, y al no estar expuestas a un balón, no desarrollan estas capacidades de coordinación tan específicas y tan delicadas que posteriormente, claro que se seguirán desarrollando, ¿no? Pero que posteriormente se puedan ir dirigiendo y que tú a los 8 años tengas una portera
que destaque, que para cuando llegue a la pubertad siga desarrollando sus capacidades. Entonces, esta parte me parece muy interesante, porque nosotros como nutriólogos también alimentamos el cerebro, no solamente los músculos, también el cerebro. Y si no nos enfocamos también en darle lo que necesita, estamos perdiendo la posibilidad de desarrollar capacidades cuando estamos hablando de jóvenes atletas. Lo que ya les mencionaba, en el mismo equipo van a tener jugadores con características completamente diferentes y cuando estamos más hablando de jóvenes atletas que están en crecimiento y desarrollo, vas a poder tener jóvenes con una madurez temprana contra un madurador tardío y esto te enfrenta a retos completamente diferentes. Y lo que les mencionaba de conocer muy bien las reglas y cómo se desempeña incluso la cultura del juego para ver los descansos formales, los informales, cuántos cambios de jugadores hay, porque eso te dice qué tanto hay desgaste físico en tus atletas. Entonces, dadas todas estas circunstancias, a pesar de que se han desarrollado muchas apps y se han desarrollado mucha tecnología alrededor de los deportes en conjunto, en donde podemos o tratamos de determinar la distancia recorrida, la intensidad a la que se recorre, aún así, estos deportes difícilmente logramos estimar el gasto energético real que implican. ¿Por qué? Porque como patear, defender, taclear. Y al no ser tomados en cuenta estos movimientos, obviamente estamos subestimando el gasto energético durante el deporte. Sí, esta nueva tecnología nos ayuda sin duda a darnos una idea muchísimo más clara, incluso en el fútbol, soccer, sí se ha visto que conforme en estos últimos 10 años se ha desarrollado tanto y ya ha incrementado incluso el desgaste de los jugadores porque ya recorren mayores distancias, pero también tienen mayores habilidades, por lo mismo de que, digamos que cada vez es más competitivo. Entonces, este desgaste físico difícilmente se considera, y aquí voy a otro punto clave. Ustedes lo saben muy bien, el gasto energético total de cualquier individuo, y bueno, en este caso de un atleta, se establece primero por su metabolismo basal, posteriormente por la termogénesis de los alimentos, la actividad física, ojo, aquí no menciono adelante del ejercicio, pero cuando hablo de actividad física, hablo de que muchos de estos jóvenes con los que podemos estar enfrentándonos van a tener un desgaste físico además porque están estudiando, porque utilizan transporte público y entonces lo que caminan para llegar al transporte público, después llegar a su casa, después llegar a estudiar, sí, incluso a veces hasta por desgracia, y a mí me pasó mucho con las selecciones femeniles, el desgaste que tienen, porque al estar estudiando se desvelan, la atención, también hay un desgaste cognitivo de estar aprendiendo. Había una jugadora en la selección de México estudiando medicina, señores, y entonces era admirable que ella, además de ir al partido, meter gol, no se me olvida, todavía llegaba y ya no se ponía a celebrar, ella llegaba a estudiar porque tenía exámenes. Ese desgaste cognitivo o ese desgaste que, les repito, por ir a hacer otras actividades, también debe ser considerado. Y aquí viene el punto clave en donde es el principal reto que enfrentamos cuando estamos hablando de jóvenes, que es obviamente el crecimiento y el desarrollo, que es un tema sumamente interesante. Entonces, en estos deportes en conjunto, como les decía, vamos a enfrentar diversas distancias a recorrer y también por posición de juego vamos a enfrentar diversas distancias, ¿no? Obviamente en un partido el portero prácticamente no recorre ni 1 kilómetro, mientras que podemos encontrar jugadores entre 15 y 16 kilómetros. En el baloncesto se cubren aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros. Y un punto muy importante a considerar en el desgaste físico de estos jugadores es toda la fuerza y la potencia que van acompañando a la resistencia, porque no es lo mismo correr 15 kilómetros que correr 15 kilómetros dominando un balón o defendiendo o tacleando o teniendo, como en el hockey, el control, además de los patines de todo el equipo, ¿no? Repito, lo que predomina son los movimientos cortos e intensos. Esto nos puede ir ayudando a darnos una idea de cuál es la principal fuente de energía y nos puede ir ayudando a dar una idea de qué suplemento podríamos utilizar
y hay una justificación. Y sabemos perfectamente bien, estas son todas las vías metabólicas o los sustratos energéticos que puede utilizar un atleta, y en los deportes en conjunto se utilizan absolutamente todos. Se utiliza la fosfocreatina y se utiliza la glucólisis, tanto la del citosol como la de la mitocondria, y se utilizan evidentemente los lípidos. Van a ir combinándose, pero y también por ciertas posiciones, por cierto tipo de partidos, se van a utilizar más, menos, etcétera. Pero esto nos debe de ayudar a entender cómo debo de preparar a mi jugador. Evidentemente me ayuda a darle glucógeno y que haga reservas en el músculo, que haga reservas en el hígado. Cuando es una noche donde la noche de ayuno hace que se disminuya el glucógeno, volver a cargar glucógeno a la mañana siguiente. Pero vuelvo nuevamente, si es corto y es explosivo, hay una buena utilización de fosfocreatina, hay una buena producción de lactato que debo también de ver cómo lo utilizo a favor, y obviamente esta es parte de la planeación y periodización de los carbohidratos. Les quería mostrar rápidamente esta gráfica en este estudio donde se midieron las concentraciones de ácido láctico en jugadores de fútbol elite en comparación con jugadores no elite. Si se dan cuenta, la producción de lactato es, aunque es mayor obviamente en los profesionales que juegan a estas mayores intensidades y tienen una mayor tolerancia a la producción de ácido láctico, aunque evidentemente es mayor en la élite, en ambos grupos hay una buena producción de lactato que además se presenta de manera más significativa en el primer tiempo y se disminuye en el segundo tiempo. Esto nos puede dar una buena idea de cómo es el proceso de utilización de sustratos a lo largo de unos 90 minutos con un medio tiempo en el donde ustedes pueden tener intervenciones muy acertadas, muy puntuales para ayudar a sus jugadores en el segundo tiempo. Esta frase me encanta porque creo que ese es el gran reto que enfrentamos. Posiblemente si tuviera que construir a un jugador de béisbol ideal, este sería, y claro, ¿no? Esto es nuestra carta a Santa Claus. Fuerte, rápido, flexible, ágil y con una gran condición física. Nuestro jugador sería capaz de mantener un alto promedio de bateo, golpear con gran fuerza la pelota, jugar una gran defensa y tener un potente lanzamiento. Y repito, es como la carta Santa Claus, pero en realidad esas son todas las capacidades que se van a ir desarrollando durante el entrenamiento. Y cuando estamos hablando de jóvenes que tienen talento, que van a justamente poder cumplir todas estas características, ya sabemos hoy por hoy que el talento no es suficiente. El talento tiene que descansar, el talento se tiene que alimentar, el talento tiene que recibir las condiciones ideales, tanto de adaptación como de recuperación. Y lo vamos a platicar un poquito más al final, porque a veces nada más estamos preocupados porque nuestros jugadores se estén recuperando muy bien, y a veces olvidamos que las adaptaciones son fundamentales para desarrollar todas estas capacidades. Entonces, sí, los deportes en conjunto tienen, y no por minimizar cualquier otro deporte como los deportes de resistencia, pero sí tienen una demanda de un desarrollo de capacidades muchísimo más complejas que, por así decirlo, y repito, sin minimizar ningún otro deporte, sino el correr. Al final del día, el correr, y mis respetos a todos los corredores, es un enfoque un poco más direccional. Y en este tipo de deportes en conjunto, el enfoque es multidireccional y eso implica, repito, un desgaste a nivel cognitivo. Entonces, les comentaba, y aquí es donde tenemos el gran reto y donde es un tema que nos van a faltar horas, es el tema del crecimiento y desarrollo. Cuando estamos hablando de crecimiento y desarrollo, por desgracia no estamos hablando de un camino lineal en donde todos nuestros atletas van a pasar al mismo tiempo por las mismas etapas. Cuando estamos tratando con jóvenes atletas en un deporte en conjunto, vamos a tener a todos en diferentes fases de crecimiento y desarrollo, y sin embargo tenemos que ser extremadamente cuidadosos y profesionales para poder acompañar a cada uno de nuestros atletas dentro del equipo a que pueda desarrollar perfectamente bien la coordinación motora, que esa obviamente es importantísima, es el deporte. Comprender que su tasa de sudoración es diferente conforme van teniendo el crecimiento y desarrollo.
está más expuesto a un golpe de calor, a por problemas por sudoración. Entre más pequeño, entre más chico, joven sea nuestro atleta, va a estar más propenso a tener problemas por calor que conforme va creciendo y desarrollándose. Y sabemos que además, pues la tasa de sudoración es un tema muy particular porque no sudamos igual. Tenemos sudadores salados, tenemos personas que sudan mucho más, mayor pérdida de líquidos que otras. Eso se tiene que considerar y además entender que va a ir cambiando conforme las etapas de crecimiento y desarrollo. La utilización de los sustratos no es igual en la infancia que lo que va haciendo conforme va cambiando a la pubertad y a la edad adulta, mientras que los niños utilizan más ácidos grasos y van a tener esa capacidad. Nosotros tenemos que ver que ya que dejan la niñez, entonces van a empezar a tener más utilización de la glucosa y de los azúcares, como es en la edad adulta. Y aquí, bueno, ¿no? El gran tema que son los cambios hormonales y que estamos hablando, repito, de un tema extremadamente particular, individual, y tenemos que ser muy cuidadosos como nutriólogos de hacer las preguntas acertadas en el momento acertado para en este acompañamiento de nuestros atletas poder ir viendo en qué momento de sus cambios hormonales se encuentran y poder así asesorarlos adecuadamente para que no tengan consecuencias como pérdida de la menstruación en las mujeres o una talla baja en los hombres, o en fin, hay muchas consecuencias que pueden ser no deseadas si no acompañamos bien y entendemos bien en qué etapa del crecimiento se encuentran. Y el desarrollo cerebral, que como les decía, a mí esta parte me fascina, porque recuerden que el cerebro se sigue desarrollando durante toda esta etapa de adolescencia, de pubertad, y este desarrollo del cerebro, como bien dirían, es dinamita pura, porque si combino que están desarrollando sus capacidades cerebrales, están teniendo esta capacidad de aprendizaje, de justamente en un deporte desarrollar todo lo técnico y táctico, y al mismo tiempo están bombardeados de una cantidad inmensa de hormonas. Si no acompañamos bien a los adolescentes en este momento de su vida, y sobre todo qué bellezas poderlo hacer con el deporte, si no los acompañamos perfectamente bien, tenemos seres humanos muy propensos a perderse en el camino. Porque las hormonas, y afortunadamente todos hemos pasado por ahí, por la adolescencia, y eso nos ayuda a entender a los adolescentes, porque si no, nadie nos entendería. Obviamente en la adolescencia y estos cambios hormonales generan desde inseguridades de la imagen corporal, desde dudas de si deben de seguir o no en el deporte, esta tensión porque si perdieron un partido es muy trágico para algunos de ellos, y tenemos que estar un poco empáticos entendiendo que sus hormonas les hacen vivir esto de manera muy extrema y al mismo tiempo se está desarrollando su cerebro y por lo tanto ser muy cuidadosos en cuál es el ambiente que rodea a estos jóvenes y puntualizaré ya al final. Y bueno, en la élite, cuando además estamos hablando de jóvenes que tienen talento, si no hacemos un calendario y periodizamos perfectamente bien cada cuánto se tiene que evaluar el jugador, es decir, hacerle un DEXA cada 6 meses para determinar el crecimiento óseo y con ese crecimiento óseo seguir haciendo las preguntas que les comentaba para ver todo el desarrollo de características sexuales secundarias, ver todo su crecimiento de estatura, ver su desarrollo de masa muscular. Todo ese acompañamiento en esta edad se vuelve extremadamente importante porque es la única manera de que podamos ver ventanas de oportunidad de acompañar muy bien ese crecimiento o de evitar problemas en el desarrollo, crecimiento y maduración de nuestros jugadores. Sí es importante, y esto lo quiero puntualizar porque es un tema desgraciadamente cierto y delicado, que ciertos programas o ciertos entrenamientos, ciertos deportes van a poder llegar a tener consecuencias no positivas en la salud de nuestros atletas. Y el otro día una colega en España publicaba el consenso sobre deportes de contacto, que evidentemente son deportes en donde tienen que cumplir con un cierto peso, y sabemos que son deportes en donde se llevan los temas de la nutrición y de la hidratación a ciertos extremos que, como bien mencionaba ella, no son saludables. Entonces, desgraciadamente, a veces el deporte de alto rendimiento
no va necesariamente en el mismo renglón de la salud. Y esto lo vemos mucho cuando hablamos, evidentemente, de gimnasia olímpica, repito, de deportes estéticos, de peso. En los deportes de conjunto les diría que afortunadamente, por no ser un deporte ni estético ni de peso, no tenemos tanto riesgo, pero no deja de existir el riesgo de que se busque un porcentaje de grasa bajo, de que existan trastornos de la imagen corporal, y este tipo de régimen, en donde quizás un coach o algún entrenador está obsesionado con la idea de que sus jugadoras de fútbol estén muy delgaditas o de que los beisbolistas no engorden, porque hay siempre un tema ahí con que están muy gordos, y o existe esta presión por cumplir con ciertos estatutos de peso, de porcentaje de grasa, pueden comprometer sin duda el crecimiento y la maduración de nuestros atletas. Justamente ahorita que lo mencionaba César, parte de mi participación en el consenso de la UEFA, uno de los temas que a mí me angustiaba mucho era hablar del fútbol femenil, y yo discutía mucho que se estableciera que quien interviniera con mujeres atletas tenía que tener cierta especialidad en temas de trastornos o REDS o trastornos de la alimentación o temas de la imagen corporal, porque tenemos que ser muy sensibles de cómo vive un atleta en crecimiento y desarrollo estas situaciones. No es lo mismo, de por sí, repito, la adolescencia es todo lo mismo, estar sufriendo los cambios de mi cuerpo cuando me ven algunos, a cuando estoy expuesta a nivel televisivo de los periódicos, de las redes, etcétera, y en donde pueden recibir críticas fuertes. Esa parte yo sí les recomendaría, como nutriólogos que estén interesados en el tema del deporte, también tomen algún curso, alguna especialidad en trastornos de la alimentación. Bueno, hablando del tema de la estatura, y este tema me fascina porque hemos visto, y a mí me tocaba que me llegaran papás y me dijeran, es que mi hijo es un porterazo, es sensacional, es increíble, ¿cómo le puedo hacer para que llegue un día a la selección? Porque en verdad es el mejor. Y maravilloso, puede ser el mejor portero a los 8 años de edad, pero si su estatura no se desarrolla conforme debe ser o no cumple con la genética para llegar a ser más alto, probablemente en la pubertad, en la adolescencia, estas capacidades de ser un gran portero ya no destaquen. No quiere decir que no pueda ser buen portero, y ahí tenemos a Jorge G. Campos, que no era ni el más alto ni mucho menos, pero sí tenemos que tener claro que desgraciadamente cuando un niño puede destacar muy bien en un deporte, llega a esta etapa de la pubertad y de la adolescencia que hace que ya no destaque tanto porque no creció. Y yo veía a los papás como muy frustrados diciéndome, ¿pero qué le doy de comer para que pueda crecer y se ponga súper alto? La estatura está determinada de forma genética. Entonces, si tengo a la mamá de 1,50 y al papá de 1,60, difícilmente la criatura va a medir 1,90, así le dé yo de comer y lo suplemente, etc. Entonces, sí hay que entender y ayudarle a entender a los padres que estos cambios que se van a ir presentando a lo largo de la vida, los tenemos que ir aceptando y ir acompañando a los niños sin que exista una presión para que cubran que a veces no son reales, ¿no? Entonces, un tema interesante es que la práctica regular del ejercicio, y voy a hablar aquí específicamente del básquetbol, se ha visto que no influye en el crecimiento de la estatura del niño. Es decir, repito, no va a ser que un niño mida 1,90 porque practicó el básquetbol si sus papás miden 1,60. Es decir, la estatura está principalmente regulada por la herencia genética. Obviamente, esta herencia genética debe de estar bien alimentada, bien descansada, para que las condiciones le permitan al niño llegar a su máximo potencial genético. ¿Qué es lo que ha hecho el deporte? ¿Qué es lo que sí se ha descubierto? Que ciertos estudios longitudinales han demostrado que tanto en niñas y niños que participan en diferentes deportes desde sus 8 o 18 años, es decir, durante toda su pubertad y su adolescencia, se ha visto que sí logran representar una mayor estatura que aquellos chicos que no practican una actividad física. Pero ojo, aquí el punto clave es esto. No es que crezcan más de su potencial genético, sino que alcanzan su máximo potencial genético. Y esto es oro molido.
Yo molesto muchísimo, tengo 3 sobrinos hombres a los que todo el día les estoy machacando por todo. Justo el fin de semana pasado con uno de ellos que practica fútbol, le retorcía yo así en la cabeza que si ellos fuman, toman alcohol, ponen en riesgo lograr su máximo potencial genético de estatura. Y esto es importante mencionarlo, porque no quiere decir que el deporte los vaya a hacer crecer más, pero sí quiere decir que el deporte, sin duda, y sobre todo deportes en los que tienen impacto, donde los huesos reciben este impacto, como puede ser justamente desde brincar la cuerda, pero hablamos en específico del básquetbol, les van a ayudar a que sus huesos obtengan el mejor potencial de crecimiento y lo tienen que aprovechar. Entonces, independientemente de que un joven se vaya a dedicar de manera profesional al deporte, sin duda mi recomendación es que todos los jóvenes realicen ejercicio y sobre todo deportes de impacto que les permitan alcanzar su máximo potencial genético. Deportes como la natación, hay muchos años en donde todavía no se involucraban tanto en el gimnasio, en donde prácticamente mucho tiempo nadando, obviamente no favorecían el desarrollo de los huesos porque no había ese impacto. Esto ya ha cambiado, pero bueno, es importante mencionarlo. Hablando de la madurez, esta evaluación de la madurez se hace en diferentes rubros. Tenemos que ver la madurez ósea, la madurez sexual y la madurez somática o pico máximo de maduración. Y aunque todos son factores aislados y ninguno por sí solo nos va a decir si nuestro atleta está teniendo un buen crecimiento, desarrollo y madurez, sin duda debemos tratar de evaluar todos, pero entendiendo cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones, desde económicas hasta éticas. Y aquí es bien importante sí tratar de llevar esto siempre, siempre, siempre en un trabajo multidisciplinario. Esta no es labor exclusiva del nutriólogo, pero tampoco es labor exclusiva del médico. Ambos se tienen que acompañar y obviamente con el acompañamiento también de los padres para determinar si nuestro jugador o nuestro atleta está teniendo un adecuado crecimiento, desarrollo y madurez. La maduración ósea es quizás el mejor método de valoración para determinar la edad biológica o el estado de maduración de un niño. El estudio de la edad ósea nos permite calcular si este sistema esquelético, si los huesos están creciendo adecuadamente. Esto se puede hacer de manera, o se manda a hacer de manera muy sencilla y poco invasiva con una radiografía de la mano, de los dedos. O sea, queremos ver la muñeca, la mano, los dedos, para ver qué tanto espacio hay entre los huesos. Y ese espacio, entre más espacio hay, nos está diciendo que todavía esta criatura tiene tiempo para crecer, pero claro, se hace una correlación entre esta radiografía de mano, la edad cronológica de nuestro atleta, y vemos, oye, tiene 16 años y veo que todavía tiene espacio, entonces quiere decir que va teniendo un crecimiento tardío, o tiene 12 años, ya se cerraron los huesos, preocuparnos, porque entonces quiere decir que esa fue bueno, no necesariamente preocuparnos, habría que ver el caso, pero bueno, ya llegó a su crecimiento, su potencial, etcétera, ¿no? Entonces, repito, se tienen que tomar en cuenta diversos factores. Esta slide me hizo el favor de compartirla a mi colega y amiga Margarita Posadas, que me encanta. Le dije, por favor, déjame presumir este trabajo tan padre, porque cuando hablamos de la madurez, y les compartimos obviamente el fútbol, estos son jugadores con los que tuvo el privilegio de trabajar Margarita ahí en Chivas, y por favor vean lo impactante que es que esta sub-15, estos chiquitos, vean la diferencia de la estatura en el 2013 y en el 2017. Evidentemente, estamos hablando de un madurador tardío y estamos hablando de un madurador temprano y medio. Entonces, obviamente, si yo pongo a estos dos en la cancha, pues parece que puse dos selecciones diferentes, que puse a la selección sub-10 con la selección sub-15, y no. Lo que sucede, y por eso vamos a ver siempre en estos deportes en conjunto, que la mayoría, y si no es que el 100% de nuestros jugadores tienen fecha de nacimiento del primer trimestre del año, porque finalmente, aunque todos hayan nacido en el 95, pues no es lo mismo el que nació en enero que el que nació en diciembre, porque digamos que el que nació en enero tiene un año de ventaja de crecimiento contra el que nació en diciembre, ¿no? Entonces, esto sí lo van a ver, es muy común.
y es importante este acompañamiento porque si no podemos ver muy afectado al que es el madurador tardío, sintiendo que va atrasado, que no está creciendo, los papás obligándolo a comer, casi casi que lo quieren meter hormona de crecimiento, suplementar y preocupadísimos. Y si perdemos la perspectiva de valorar todo, le podemos hacer muchísimo daño al atleta. Entonces es importante considerar este tema, ¿no? Y bueno, la madurez sexual, que es la valoración de qué tanto se han desarrollado los caracteres sexuales secundarios, desarrollo de pecho, la menarca. Este tema, evidentemente, muy delicado porque esta valoración no está en nuestro rubro. Nosotros no tenemos por qué evaluar este desarrollo de caracteres secundarios. Generalmente lo que se hace es preguntar o incluso siempre con el apoyo de los padres, es porque estos temas tienen que ser muy, muy, muy bien cuidados, delicados y éticos, en donde tenemos que ver qué tanto ha crecido. Desgraciadamente y seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, de niñas que están teniendo desarrollo de caracteres secundarios a muy corta edad y entonces los terminan llevando con el endocrinólogo y ya le han echado la culpa al pollo y que si las hormonas y demás. Intervienen muchos factores, entre ellos la obesidad y el sobrepeso. Se ha demostrado que influye directamente en que las niñas tengan un mayor crecimiento, un desarrollo y madurez mucho más temprana, no deseada. Recuerden que en cuanto la niña presenta la menarca, su primera menstruación, esa es la estatura que alcanzó. Ya no va a tener mayor crecimiento y desarrollo, entonces hay que tener muchísimo cuidado de que no lo alcance a una edad más temprana de lo debido, porque obviamente pone en juego su estatura. Perdón, me brinco. Bueno, aquí les voy a dar cómo se establece la madurez a través de la menarca. En promedio, se tiene que la primera menstruación se debe de dar a los 13 años de edad. Pero para la tranquilidad de muchos, el parámetro o la mejor referencia, no el parámetro, la mejor referencia es a qué edad presentó la menstruación la mamá, las hermanas, las abuelas, porque esa es la edad en la que se esperaría que nuestro atleta presente la menstruación. Pero yo he tenido casos de niñas, de jovencitas a los 18 años que no habían presentado su menarca, y esto obviamente tiene que ver con lo que les mencioné antes, presión de bajos porcentajes de grasa, baja alimentación, incluso anemia, etc. Pero bueno, quienes presentan, se ha establecido en términos generales, quienes presentan su menarca entre los 12 y los 14 años están dentro de la media, es lo que esperaríamos. Aquellas que lo presentan por abajo de los 12 años, que están presentándolo a los 10, 11 años, que es preocupante, repito, porque igual no alcanzan su estatura, estamos hablando de que son maduradores tempranos, y quienes van más allá de los 14 años es una madurez tardía, que también nos debe de preocupar, si no está establecida y la mamá menstruó antes y esta chava no ha menstruado, nos tiene que preocupar porque recuerden que hay una correlación directa entre la menstruación, los estrógenos, la calcificación de esos, y esto puede tener consecuencias importantes. Esto se estableció desde 1983, pero ya, repito, hay muchísimo que vamos a hablar en este sentido, pero bueno, la práctica de un entrenamiento físico regular puede conllevar a un retraso en el comienzo de los ciclos menstruales. Sí, diversos estudios demostraron que niñas involucradas en el ejercicio pues tardaban más en menstruar. Repito, finalmente se tiene que tomar una evaluación general. Esto no quiere decir que le pasa a todas las que hacen ejercicio y esto no quiere decir que es malo en todas las que les pasa. Hay ejercicios más propensos, deportes más propensos, como, repito, es la gimnasia rítmica, la gimnasia olímpica, porque el propio deporte hace que tengan que tener ciertas características que limita su crecimiento y su desarrollo. Entonces, hay que verlo de manera muy particular. En los de conjunto no se da tanto por el propio deporte, sino por la cultura alrededor del porcentaje de grasa, el cuidarse, el ser mujeres, el exponer las piernas, los brazos, el cuerpo, etcétera. Sí les recomendaría muchísimo, y a mí este tema me parece apasionante, y quien le interese tiene que ver que hay un montón de información que me quedo corta a explicárselos, pero sí enfrentamos un gran reto cuando estamos hablando de mujeres jóvenes atletas, porque su periodo de crecimiento y desarrollo es completamente diferente al del hombre. Recuerden que las mujeres tienen su pico de crecimiento alrededor de los 14 años, mientras que los hombres tienen su pico de crecimiento alrededor de los 16 años.
Por lo tanto, podemos tener chavitas a los 12 años muy bien desarrolladas, mientras que los chavitos a los 12 años siguen pareciendo niños. Y esto también las hace mucho más propensas a un tema de trastornos de la alimentación, de trastornos de la imagen corporal y a ciertos problemas en el periodo menstrual que merecen un seguimiento muy cercano, muy cuidadoso y que desgraciadamente, y lo sabemos, y sabemos de un caso muy sonado en el Comité Olímpico de Estados Unidos con las gimnastas, en donde también tenemos que tener cuidado porque este desarrollo en las mujeres las hace más propensas a sufrir tristemente de acoso sexual o de temas poco éticos que debemos, quienes estamos alrededor de ellas, cuidarlas muchísimo. Es muy delicado la formación de estas jovencitas, que no esté bien acompañado, me parece tremendo. Entonces, es participación de todos nosotros y les recomendaría muchísimo que lean el Consenso Internacional del Comité Olímpico Internacional en los famosos REDS, que son los problemas que hay tanto en hombres como mujeres de deficiencia de energía y que esta deficiencia de energía se traduce en que se deja de presentar el periodo menstrual, en bajos niveles de testosterona, en descalcificación de los huesos, entre muchos otros problemas más, que esta es la edad clave en las que debemos detectarlos, prevenirlos, cuidarlos. Y por eso, y a mí me encanta, justamente me encantaba en selecciones nacionales trabajar con los menores, porque acompañar a un atleta en su formación te da grandes satisfacciones cuando lo has hecho bien. El indicador más utilizado en la maduración en estudios longitudinales de la pubertad, sin duda, como les decía, es el pico de velocidad de crecimiento o el famoso estirón cuando, repito, en términos generales se da en 14 años en las mujeres y en términos generales en los 16 años. Pero aquí cuidar muchísimo, entender que esto es un tema muy, 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 muy particular, de manera muy individual. Por lo tanto, debemos de acompañar a nuestro jugador en preguntar a los padres, ellos cuando tuvieron su crecimiento, su desarrollo, en que tengan la paciencia de entender que habrá quienes crezcan más rápido la voz para ser más hombres y que ellos tengan la paciencia de esperarse a dar este estirón, pero también que no esperen que el estirón sea de 1,90 si la talla de los padres es pequeña. Voy a pasar a cuestiones prácticas, recomendaciones que espero les sean de utilidad. Les digo, ya se nos va a terminar el tiempo y estoy agobiada, pero bueno, rápidamente les voy a dar algunas de las prácticas en términos de nutrición que pueden ayudarnos a no comprometer en lo absoluto este crecimiento y desarrollo, al contrario, a fomentarlo y al mismo tiempo brindar un buen desempeño deportivo. Parte de lo que les voy a compartir, evidente, trabajo que estuve durante 2 años participando en el consenso de la UEFA, aunque es específicamente de fútbol, sin duda nos puede servir para todos los deportes en conjunto y voy a utilizar mucha la información que ahí estuvimos analizando. Entonces, bueno, lo primero sin duda es que nos quede a todos muy, muy claro que aunque estamos hablando de deportes de conjunto, nuestra labor como nutriólogos tienen que ser estrategias nutricionales completamente personalizadas con nombre y apellido. Y cuando digo completamente personalizadas, significa que incluso, aunque estoy hablando de todos los bateadores o de todos los porteros, cada portero, cada bateador, va a tener su plan en lo particular, de acuerdo a sus gustos, sus posibilidades, su desgaste. Y repito, no es lo mismo el que se queda en la banca que el que va a participar constantemente, ¿no? Entonces, entender que esto se da por posición, por el físico, por las características, si es madurador, temprano, tardío, etcétera. Y también el tema de la diversidad cultural, que es muy importante y que por desgracia hay personas que no consideran en lo más mínimo. Para lograr hacer estas intervenciones tan puntuales, tan individuales, sin duda tenemos que hacer una muy buena evaluación del estado de nutrición. Y esta evaluación del estado de nutrición tiene que abarcar desde todo el tema de la composición corporal, que hay que darle, repito, un seguimiento y entender que en este seguimiento, cuando estamos hablando de jóvenes en crecimiento y desarrollo, utilizar el DEXA, ampliamente recomendado, es muy costoso, no todo el mundo va a poder tener acceso, entonces, bueno, pues podemos utilizar siempre la antropometría, recordando, por favor, cuando ustedes hacen mediciones antropométricas, su labor ética de medir a jóvenes deportistas. Nunca pueden estar solos en el espacio, de preferencia que estén acompañados de un tutor, siempre ustedes acompañados también de algún personal asistente que además de que toma nota de los valores, cuida perfectamente bien
que esto se haga de forma ética y respetuosa en todo momento. Tomar la tasa de sudoración es también parte fundamental, repito, por todas las diferencias que hay entre unos individuos y otros. Miles de preguntas que nos ayudarán a conocer sus hábitos, sus gustos. Yo en este caso, además de hacer antropometría, hacía medición de biometría, de impedancia eléctrica y obviamente la parte de la meticulosa de ver porciones y cantidades de consumo de alimentos por cuestiones que ahorita veremos. Entonces, bueno, como les decía, en este consenso de la UEFA se estableció que para esos días de entrenamiento los jugadores deben de estar consumiendo, y estas no es el hilo negro, ustedes deben de conocer ya muy bien estas recomendaciones. Ay, me salí de la... ¿Sí, ¿les sigo compartiendo o no? No, ya no. Perdón, no sé qué hice. Disculpe. No pasa nada. Perdón, ahí ya ven, ¿verdad? Listo. Les queremos saber, bueno, como ya saben, no es el hilo negro, es lo que ya sabemos y tenemos establecido, la recomendación de gramos por kilogramos al día de carbohidratos está entre los 6 y los 8 gramos. De 3 a 8 hay una diferencia exponencial. Esa diferencia tiene que ver con que nosotros de manera individual establezcamos las necesidades, porque, repito, quizás a un portero durante el entrenamiento le voy a tener que estar dando los 5 gramos por kilogramo de peso, pero en los partidos le doy 3 gramos, para los que están en la banca me quedo entre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, obviamente el tema de las proteínas, que siempre ha sido un tema de controversia, en donde yo sí les diría el tope máximo establecido de 2.2 gramos por kilogramo de peso. Sí es muy recomendado cuando estamos hablando de esta parte de crecimiento y desarrollo, pero no es, a veces siento, y me está pasando ahorita con los papás de un jugador, que los papás están como obsesionados con el tema de que el niño coma huevo y que el niño coma carne y que el niño coma pollo, y les digo, fenomenal. Pero aquí como está este dibujito, la proteína, pero los carbohidratos son el albañil que va a poner esos ladrillos en su lugar. Entonces, no dejemos de consumir los carbohidratos por obsesionarnos con el consumo de proteínas pensando que estas les van a dar el crecimiento y desarrollo a nuestros jugadores. Es el utilizar ambos, y sin duda los carbohidratos, repito, son los más importantes, y las grasas también son muy importantes en esta etapa de crecimiento y desarrollo, porque van a determinar cómo van a jugar ese papel, además de ser precursores de las hormonas sexuales para el crecimiento y desarrollo. Entonces, tener mucho cuidado, sobre todo con jóvenes mujeres atletas que le tienen miedo a las grasas, que no quieren engordar y que por andar teniendo bajo consumo de grasas tienen un déficit de energía, y ese déficit de energía se traduce evidentemente en problemas de menstruales, de huesos, etc. ¿Cuáles se establecieron en este consenso como los micronutrimentos más importantes a considerar? Y la vitamina D, que ojo, nosotros somos muy privilegiados en México y en gran parte de Latinoamérica, de que estamos bastante más expuestos al sol y por lo tanto tenemos una mejor producción de vitamina D, pero esto se puso sobre todo por aquellos países que tienen 6 meses de invierno, en que no están expuestos al sol y tienen mayores deficiencias de vitamina D. Sí es común la deficiencia de vitamina D, desgraciadamente sí, por eso es un micronutrimento que se puede mandar a evaluar y que también nos puede ayudar a suplementarnos. El hierro, sin duda, yo se los comentaba, yo sí me acuerdo entrando a selecciones nacionales, recién entramos, había un mundial de la selección femenil, el médico les manda a hacer estudios y más del 70% de las jugadoras tenían deficiencia de hierro. Y yo estaba impactada y bueno, ahí tuvimos que cambiar, en ese momento obviamente ayudarlas, pero también se tuvo que cambiar toda la cultura y ayudar a estas jóvenes a que entendieran la importancia de comer alimentos ricos en hierro, desconocían incluso cuáles eran esos alimentos. Y recuerden que aunque hay muchas verduras de hoja verde que nos ayudan a obtener hierro, la carne roja es una fuente extraordinaria, satanizado tanto que no lo permitimos su consumo adecuado. Y el calcio, que además de jugar un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo y en los huesos, también juega un papel importantísimo en la contracción muscular y obviamente en la potencia, es un factor clave.
Estas ya son recomendaciones establecidas específicamente para los días de juego. Lo que se establece es nuevamente que días previo, el día de carga de carbohidratos, digamos, del día previo a esa competencia, ya se aumente el consumo de 6 a 8 gramos por kilogramo de peso. Se le dé preferencia a los carbohidratos, se minimice el consumo de grasas y proteínas para que obviamente en el estómago estén estos carbohidratos que van a ser energía inmediata, que se debe de dar entre 3 y 4 horas antes del partido, y tener como muchísimo cuidado también con la parte de la hidratación. Esto seguramente conocen todos esta gráfica que le pertenece a Asker Jukenrod y que esta gráfica nos dice de manera muy puntual, obviamente aplica mejor en deportes de resistencia que tienen duración de más de 3 horas y que son lineales, no tienen esta explosividad y estos momentos cortos e intensos, pero se los quise de todos modos poner porque sí las recomendaciones establecidas, si tenemos a estos partidos 2 horas, o a veces recuerden que el partido o los partidos se pueden prolongar por más de 2 horas, considerar que el desgaste físico que se va dando durante el tiempo nos obliga necesariamente a dar carbohidratos y por eso tenemos que ser muy cuidadosos de conocer los medios tiempos, las ventanas de oportunidad, cómo se los vamos a dar, qué me permite dárselos, si se los tengo que dar en bebida deportiva, si puedo utilizar geles, gomitas, fruta, todo esto va a estar determinado por la cultura y también por las reglas del juego. Tristemente, en la práctica, los jugadores, los atletas, se suelen quedar por abajo de sus necesidades energéticas. Y aquí sí les voy a pedir que sean ustedes muy cuidadosos y muy puntuales en verificar cómo está el consumo y el desgaste energético de sus atletas. Y les pongo nada más el ejemplo de un atleta en una sola posición de juego que consume alrededor de 3,000 calorías, que el jugador me podría decir, es que como muchísimo, porque come 3,000 calorías, está sintiéndose satisfecho. Sin embargo, su desgaste físico alcanza las 4,400 calorías. Ese déficit de energía en un atleta, sin duda se puede traducir en fatiga, cansancio, etcétera. Pero en un joven atleta se traduce en problemas con el crecimiento, el desarrollo y la madurez. Por eso es tan delicado ser muy cuidadosos y muy puntuales con esta necesidad, con esta capacidad para cubrir las energías. Esto mismo es en el mismo estudio y en este se da para la comparación de cómo está el consumo en los días de partido y en los días de entrenamiento. Y si se dan cuenta, en los días de entrenamiento el desgaste físico es súper elevado porque una distancia de 7 kilómetros está ahí establecido, pues obviamente sí también la tenemos que ir cubriendo y tenemos que obviamente ver que en el día de partido, además de la distancia, están los nervios, está el estrés, pero además hay muchos otros factores que van a influir, repito, no es lo mismo jugar 30 minutos que 60 que 90 y todo eso nosotros lo debemos de tener en consideración para poder cubrir sus necesidades de la distancia recorrida. Aquí les quería mostrar unas de las características de diversos deportes de equipo en conjunto, porque si se dan cuenta, y aquí se los voy a marcar, nada más vean en el fútbol, en el hockey y en el voleibol la cantidad de cambios que existen. Mientras que en el fútbol nada más puede el coach hacer 3 cambios, en el hockey se pueden hacer 5 y en el voleibol se pueden hacer 18 cambios. Esto determina en gran medida cómo debo de tener preparados a mis jugadores y cómo debo de hacer estas cargas de glucógeno y obviamente de hidratación y de suplementación, etcétera. Por eso el ejemplo de que conozcan muy bien las reglas del juego. Este estudio se los quería mostrar porque se realizó en jóvenes atletas, que además fue un estudio súper extenso, muy bien hecho, con nutriólogas acompañando a los atletas, y también se los quería mostrar porque divide hombres y mujeres, y tal cual, el acompañamiento fue una nutrióloga registered dietitian con cada uno de los atletas, todo lo que comían, bebían, etcétera, la dietista, la nutrióloga que estaba ahí al lado lo medía y lo consideraba, entonces fue un trabajo muy meticuloso, muy puntual, y en este se marcaba que durante el ejercicio, y me quise ir durante el ejercicio que dices, bueno, ahí tienen las demandas, ahí el cuerpo te está pidiendo energía entre 30 y 60 gramos de carbohidratos, únicamente el 18% de estos jóvenes atletas cubrían las necesidades de carbohidratos. Solamente 18%. Además, este estudio me llama un poco la atención porque esto es raro, que las mujeres
cubrieron el 29%. Generalmente los hombres son más cuidadosos en eso que las mujeres, pero bueno, ambos grupos se quedan muy por abajo de las necesidades, incluso durante el ejercicio, que les debería de ser como más factible pensar, bueno, ahorita lo necesito, el cuerpo me lo pide, me voy a sentir muchísimo mejor si consumo mis carbohidratos, pero esto habla de la labor que tenemos que hacer nosotros de concientizarlos sobre el consumo de carbohidratos. Y bueno, como ya veo que se me está yendo el tiempo, voy a ir brincando algunas slides. Vamos a pasar al tema de la recuperación, que es importantísimo. Y bueno, en el tema de la recuperación abarca muchísimos temas, pero rápidamente les quiero decir, no se enfoquen únicamente en recuperar. Repito, hay momentos en los que también tenemos que darle espacio a las adaptaciones, entonces no todo el tiempo tenemos que utilizar jugo de cereza, ácido, antioxidantes, magnesio para que descansen los músculos y recuperen. Hay momentos en que nuestros atletas tienen que entender que los músculos duelen, que ese dolor es bueno, que ese dolor nos habla de adaptaciones y que tenemos que darles espacio a que se permitan más en jóvenes atletas que están desarrollando todas sus capacidades. Entonces no tratemos de amortiguarlos tanto y que no sufran tanto, porque este uso excesivo de antioxidantes podría estar impidiendo que desarrollen su máxima capacidad física, ¿ok? Entonces, muy importante. Aquí les pongo un ejemplo de lo que hacíamos en selecciones nacionales, de darles muchas alternativas, porque piensen que los teníamos concentrados, a veces llegamos a concentraciones de 3 semanas, y en esas 3 semanas les tienes que dar la mayor cantidad de variedad de opciones posibles para que cubran sus necesidades de carbohidratos, pero no se terminen hartando. Y es importante que sean muy atractivas. Este punto era el que les quería mencionar cuando hablaba del desarrollo del cerebro de los jóvenes. Desgraciadamente, ya sabemos que los jóvenes son propensos a consumir alcohol incluso cuando son menores de edad. Y sí es importante hacer una campaña y estar detrás de ellos haciéndoles entender el impacto tan grave que tiene el alcohol en cualquier atleta. Ya no me importa si es adulto, porque obviamente va a reducir la síntesis de glucógeno, va a reducir la síntesis de proteína, va obviamente deshidratar, afectar el sueño, la labor cognitiva, en fin, les hace muchísimo daño, mucho daño. Pero cuando además están en crecimiento y desarrollo, compromete este crecimiento y desarrollo. Pero no queramos cerrar un ojo. Sabemos que los jóvenes que están además estudiando y entrenando van a estar expuestos al consumo de alcohol, y nosotros pues, tenemos que hacer la labor de hacerles entender por qué debemos de cuidar esto, ¿no? En términos generales, y ya para concluir, la suplementación, que también es un tema a considerar, en los jóvenes atletas es todavía más delicada porque me da este temor de que se vuelquen tanto sobre el uso de suplementos para crecer más, para desarrollar más masa muscular, cuando en realidad en ellos el crecimiento y desarrollo va a depender, repito, de este buen consumo de carbohidratos, de unas buenas horas de descanso, y sí pueden utilizar suplementación si estamos hablando de deportistas que están en el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque muchos estudios de suplementación por temas éticos no se pueden desarrollar en jóvenes atletas, en menores de edad, entonces no hay tanta información como quisiéramos. Sin embargo, en la élite, por lo que implica la élite, sí se llegan a establecer el uso de algunos suplementos. Menciono la creatina por ser un suplemento, el suplemento más estudiado, un suplemento seguro, y un suplemento y seguro, ojo, cuando está siendo desarrollado por una marca testeada, reconocida, porque no pueden haber marcas que estén contaminadas. La creatina sin duda es un suplemento para deportes en conjuntos que son cortos y explosivos, de gran ayuda, pero nunca va a sustituir la comida primero. Primero hay que alimentarnos bien, primero hay que empujar para que entiendan muy bien el porqué de una buena alimentación, y solamente yo hablaría de la suplementación para momentos muy específicos, ejemplo, una competencia, un torneo, una clasificación, que son fundamentales, y repito, de marcas reconocidas, que únicamente esté recomendado por quien esté a cargo, que puede ser justamente el área médica y de nutrición, quienes son responsables de lo que se esté consumiendo el atleta, pero no es algo que yo recomendaría para estar siendo utilizado a lo largo de todo el tiempo cuando estamos hablando de jóvenes en crecimiento y desarrollo. Y esto también se estableció en el consenso de la UEFA. Y apréndanse muy bien, food first. Food first significa primero tratemos de cubrir todo con los alimentos. Primero volvamos a la tierra, las cosas que nos da la tierra, el hierro, los minerales, las vitaminas, la carne también nos da creatina, y tratar de alimentarlos muy bien y que hagan esa cultura, porque aquí es donde se están formando, y posteriormente poder entender que el uso de suplementos es para momentos muy específicos. Mi recomendación es que les den mucha orientación,
porque existe un uso elevadísimo de suplementos, pero también existe una enorme contaminación de suplementos que contienen sustancias no solamente que pueden generar doping, sino que pueden generar daños muy graves en el crecimiento y desarrollo. Hay varios suplementos que contienen hormonas o precursores de las hormonas que evidentemente no lo dicen en la etiqueta y que no les platico los problemas y desajustes que pueden provocar en las mujeres, en las jovencitas atletas graves. Y hay historias de terror que obviamente que sí son seguros, las bebidas deportivas, geles deportivas, barras, sustitutos de comida, me refiero a estos productos que sabemos que a veces nos ayudan a cargar más calorías. En multivitamínicos, ojo, y ahí sí puede ser mucho más delicado, pero los pueden, o sea, delicados me refiero por la marca que se lleguen a utilizar, pero los menciono porque a veces sí son muy puntuales por esta vitamina D, hierro, que les mencionaba, cuando estamos hablando de jóvenes que están en alguna lesión, les damos zinc, vitamina C, etcétera, y los famosos electrolitos que pues, son también de gran utilidad. El tema es que, repito, se pongan muy bien a ver siempre el beneficio, sopesar el beneficio y el costo de uno por otro, porque no podemos estar contemplando nuevamente un suplemento para todos los atletas. En conclusión, las estrategias de nutrición para los deportes en equipo es un proceso dinámico, es decir, va a cambiar a lo largo de todo el año, la pretemporada, la temporada, la competencia, el viaje, personalizado y que requiere de la integración de la propia cultura deportiva, lo que se acostumbre en ese deporte, de la presencia del nutriólogo en los viajes, en el vestidor, en la cancha, comunicación estrecha con los padres de familia, con el entrenador, con el preparador físico. De lo contrario, nuestro trabajo se queda como un libro de texto sin leer y por lo tanto se queda sin aprovechar. Les agradezco muchísimo su tiempo, agradezco a todos los jóvenes atletas que me han permitido aprender a través de su crecimiento y desarrollo y les dejo mis redes sociales y bueno, obviamente les dejo este espacio para que puedan hacer las preguntas que gusten. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Estuvo excelente su presentación. Ahorita en lo que empiezan a escribir algunas dudas, me permito comentarles que la maestra hizo una recomendación sobre bibliografía del Consenso del Comité Olímpico Internacional en 2018 sobre deficiencia energética relativa en el deporte. Para quienes estén involucrando ahorita en el ciclo de conferencias, la primer ponencia que se dio, bueno, que de hecho yo di, es sobre justo eso, ¿no? La diferencia entre el balance energético y disponibilidad energética y los efectos que tienen eh, fisiológicos y en rendimiento físico. Y ahí se explicó lo que nos estaba mencionando la maestra sobre estos efectos secundarios subsecuentes y cómo en niños es importante que para evitar que una pubertad tardía, para evitar alteraciones hormonales, para evitar problemas en densidad mineral ósea y todo lo que estuvo mencionando, se debe de asegurar esto, ¿no? Por lo que mencionó de que además de que muchos deportistas, no es como deportistas ya conformados, que posiblemente tienen alguna beca o algo que pueden tener un ingreso económico, sino que tienen que estudiar, tienen que trabajar y pues al final eso influye en el gasto energético y por lo tanto es importante estudiar la disponibilidad energética. Entonces les voy a dejar en el chat de aquí, el link de la página de Facebook del Comité Olímpico Mexicano en el cual pueden tener acceso a esa ponencia y listo, ¿no? Para poder complementar esto y aterrizarlo sobre cómo es la importancia, además de las recomendaciones, pues evaluar apropiadamente el consumo de energía en niños, que es de los retos más importantes en profesionales de la nutrición. Y bueno, me voy a pasar a las preguntas. La primera pregunta, ya la encontré. Se menciona que acerca sobre la publicación de la UEFA, estamos hablando de que al generar mayor lactato en el primer tiempo hay un sistema mayormente anacrónico. Yo creo que quiere decir anaeróbico. Y por ende mayor utilización de hidratos de carbono en el primer tiempo. Bueno, es pregunta que si se debe, que si debido a que hay mayor producción de lactato en el primer tiempo, pues sí hay mayor utilización de carbohidratos en el primer tiempo. Estupenda, estupenda Sí. pregunta. Aquí, y perdón que me voy a explayar un poquito, pero justo acabo de terminar de escribir un capítulo sobre carbohidratos y me eché 37 artículos de carbohidratos, 20 más de lactato, y sí me gustaría compartirles esto. Es importante determinar
primero que nada, quitar un mito, ¿no? Lo que antes se creía que el lactato, que era lo que producía la fatiga y que el dolor y que era malo, y estábamos como hablando pestes del lactato, las investigaciones más recientes evidentemente nos han demostrado que no, que el lactato en realidad ya es una molécula mucho más activa e incluso que impacta a nivel hormonal y que tiene muchas otras funciones. Específicamente, cuando estamos hablando de esta gráfica que les mostré, en donde en el primer tiempo hay una gran producción de lactato, nos habla de la intensidad del ejercicio. ¿Por qué hay mayor producción de lactato durante el primer tiempo? Porque los jugadores vienen descansados, bien cargados, con buenas reservas de glucógeno y como bien nos pregunta este alumno, obviamente esa utilización nos permite estas altas intensidades y esta alta producción. En el segundo tiempo, al bajar, que ahorita voy a ese punto, ¿no? En el segundo tiempo, al bajar nuestras reservas de glucógeno, al bajar la intensidad, incluso se demuestra que se recorren menos kilómetros y por lo tanto hay menor producción de lactato. Pero ojo, si nosotros aprovechamos muy bien el medio tiempo, nuestro objetivo como nutriólogos debería de ser que la intensidad que se obtuvo en el primer tiempo no debería de decaer en el segundo tiempo, porque tienes que intentar volver a tener, ahora sí que no va a ser tanto el glucógeno, la reserva de glucógeno, pero sí va a ser glucosa de que se comieron las gomitas, la bebida deportiva o fruta o algo en el vestidor, que les permita obtener una buena intensidad. Nunca se va a comparar con la intensidad del primer tiempo, por lo que bien dicen en esta reserva de glucógeno nos permite esas intensidades, a mayor intensidad, mayor producción de lactato, y bueno, al disminuir la intensidad, disminuye el lactato. Pero sí, vean esta gráfica como una oportunidad de que ustedes aprovechen el medio tiempo para dar glucógeno, glucosa, y obviamente pues va a ser más utilización de glucosa circulando en sangre que de reservas de glucógeno en hígado y en músculo, pero se puede hacer que se mantenga la intensidad. Muchas gracias. Hay algunas preguntas sobre cómo se puede asegurar que un suplemento es seguro. Por ahí en el chat alguien ya compartió la liga de la WADA. Entonces, del listado de la lista prohibida de la WADA de 2021. Entonces, creo que esa pregunta se puede resolver solamente checando Perdón, ese César, pero documento. yo supongo lo que la WADA te dice son las sustancias que están prohibidas, pero lo que supongo que debe estar preguntando esta persona, ejemplo, es, yo voy a comprar una creatina. ¿Cómo sé que la creatina que estoy comprando no está contaminada? Supongo que a eso se refiere porque ese es un tema que nos angustia mucho a todos los nutriólogos. Cuando vean el consenso de la UEFA y cuando vean las infografías, hay ciertos sellos que nos pueden ayudar a tranquilizarnos de si están producidos por una marca reconocida. Y hay un sello en particular que dice We Tested, que está como lo probamos por ti. Hay varios sellos y hay incluso los sellos cambian de los que están en Estados Unidos a los que están en Europa, pero yo sí les diría váyanse por estas marcas que tienen estos sellos. Si no, les vuelvo a compartir mi pantalla rápidamente. Y estas marcas reconocidas lo suelen tener. Traten obviamente de buscarlas. ¿Ven estos dos sellos? Este sello en particular viene de la Colon List, que significa que esa empresa mandó, esto yo lo hacía en selecciones nacionales, yo mandaba un lote del suplemento a que se testeara a Alemania, en Colonia, Alemania, por eso se llama Colon List. Lo testeaban y me decían, este lote está libre de sustancias dopantes establecidas por la UAD. Entonces yo compraba ese lote. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad, estamos en selecciones nacionales. Obviamente, si estoy en mi consultorio tú a tú, pues no tenemos esta facilidad de ir a testear un lote completo y garantizar la compra de ese lote. Entonces, búsquense este tipo de sellos que dice We Tested, You Trust. Este sello les puede dar una gran tranquilidad y una garantía de que son suplementos que han sido testeados. Y poco a poco, conforme se van ustedes metiendo en el medio, van a ir conociendo qué marcas tienen un buen respaldo porque se utilizan por atletas de alto rendimiento. ¿Ok? César, estás en silencio. Ya, gracias, gracias. Las conferencias las pueden revisar en la página de Facebook del Comité Olímpico Mexicano para quienes preguntan. Otra pregunta para ustedes. Se sabe que la cafeína es una de las ayudas ergogénicas que mejores efectos tienen. Sin embargo, cae de su uso en adolescentes por temas de absorción de calcio y crecimiento. Muy buena pregunta. Como les decía, desgraciadamente en jóvenes
no se tienen establecidos protocolos específicos porque éticamente no se permite testear en menores de edad ningún tipo de suplementos, incluida la cafeína. Yo sí les diría, esta es una recomendación muy, muy personal, yo sí les diría que procuren no utilizar cafeína en jóvenes que están en crecimiento y desarrollo porque tiene varias... Y miren que soy fan de la cafeína y de los chicles de cafeína y yo los utilizo y soy una adicta y demás, pero sí les diría yo con jóvenes atletas, mi recomendación sería que no los utilizaran porque además de que les van a generar cierta dependencia, porque es tan bueno el efecto. Recuerden, al final la cafeína es una droga, que esté legalizada es otra cosa, pero es una droga, es un estimulante del sistema nervioso central y puede hacer de alguna manera generar una codependencia por los efectos que tiene tan palpables. Y yo preferiría que en jóvenes no los utilicen y hagan que se vuelquen más a la utilización de carbohidratos. Muy bien. Ya creo que nada, por el tiempo voy a mencionar 2 dudas más. Una es sobre las dietas basadas en plantas contra las carnívoras. ¿Qué diferencia hay sobre el desempeño de deportistas? En realidad no hay diferencias. Quien decida tener una dieta basada en plantas, sin duda puede tener incluso un buen crecimiento, un buen desarrollo. Ahorita yo tengo a un nadador, un excelente joven nadador, que incluso él llegó a consulta conmigo porque me dijo, Beatriz, yo quiero cambiar mi alimentación y va a ser volverme, ahora sí que tener una alimentación basada en plantas y ha tenido un desempeño y tiene un crecimiento y un desarrollo excelente. No se compromete en lo más mínimo y tiene esas ventajas de que además, pues seamos sinceros, cuando nos basamos más en plantas, en cosas de la tierra y la naturaleza, pues sí es mucho más nutritiva, más rica de hierro, vitamina, excepto de la vitamina B12, todo lo demás es mucho más nutritivo. Entonces no debe de haber diferencias para quien elija hacer una dieta basada en plantas. Mis felicitaciones, es una dieta muy saludable. Sí les digo, no es una transición fácil, es una transición que va acompañada de muchos gases, de mucha inflamación, y es un reto. Pero finalmente mi recomendación, porque yo no puedo más que recomendar muy bien lo que he puesto en práctica, lo que hago y lo que sugiero es, hagan eso, hagan una dieta basada en plantas, no exclusivamente plantas, es decir, traten de comer más cosas naturales, más frutas, más verduras, eso siempre les va a ayudar, y traten de minimizar el consumo de proteínas, y sobre todo de las mismas proteínas todo el tiempo, traten de darle la mayor variedad posible a su alimentación, pero si van a decidir una dieta exclusivamente, o sea, es decir, vegetariana, vegana, cuiden muy bien, muy, muy bien la suplementación de la vitamina B12, que esa sí está en riesgo. Y complementando lo que la maestra menciona, sobre esto hay que considerar que existen diferentes ramas de dietas basadas en plantas y hay algunas que son más restrictivas que otras. Habría que pensar si solamente va a ser un vegetariano o lactovegetariano o lactopisco-vegetariano, frutariano, hasta llegar a lo vegano, ¿no? Que hay un montón de ramas. Entonces, es complicado cubrir los requerimientos hablando en volumen de alimentos, por eso mencionaba lo de la suplementación. Y en las investigaciones que hay hasta el momento no se ha reportado que hay un beneficio en el rendimiento físico y también por el tiempo que se tiene que evaluar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que...? No es lo mismo consumir una dieta basada en plantas 1 año que llevar 5, 10, 20 años llevando esa dieta, además de que la formación física, tal vez lleva 1 año siendo vegano, pero lleva 15 años en una vida deportiva. Entonces el beneficio tal vez se puede deber a la preparación física y no a la dieta vegana, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo de abordar. Y aquí otro punto importante, César, que me gustaría abordar. Número uno, quien decida hacer una alimentación basada en plantas o cambiar a hacerse vegano o lacto-vegetariano, lo que quiera, que lo haga acompañado de un profesional de la salud especializado en el tema. No lo hagan ustedes solos porque pueden cometer muchos errores en el camino que sí pueden poner en riesgo su salud. Y por el otro lado es nada más sí, porque sé que todo esto además se tomó un éxito exponencial cuando salió el documental de Game Changers. Ahí sí, ojo, ese documental pinta como que la alimentación vegetariana, vegana, les dio mayor rendimiento, les permitió ganar más, los volvió mejores atletas, y eso sí no. Hay atletas muy buenos, carnívoros, hay atletas muy buenos, completamente basados en... Tiene que ver con muchas otras cosas más. Perfecto. Y ya la última,
Sabemos que existen muchas variables a contemplar en competencias, sobre todo en los deportes de conjunto. Hablando sobre desgaste muscular, ¿consideraría utilizar los bicarbonatos para combatir los efectos de la producción de lactato? Ay, Telites, porque me fui a una parte de suplementos y les tenía ahí la del bicarbonato y al final la quité porque no nos daba tiempo. Sí, es que... Híjoles, la verdad, yo no la llegué a utilizar. Yo lo utilizo con mis nadadores. En los nadadores lo utilizo mucho, obviamente en las competencias por lo explosivas cortas que son. No la llegué a utilizar jamás en selecciones nacionales porque vuelvo al tema del costo-beneficio. Los problemas gastrointestinales que genera, no, o sea, en mi caso, y miren, los jugadores, si les lleva el sabor de la bebida, no les platico, si les doy un bicarbonato de sodio, no, una tolerancia. Yo no los llegué a utilizar, no creo que me llegaran a hacer falta, pero sí utilicé mucho la creatina, que me daba esa explosividad y la utilizaba con cargas de creatina y luego la creatina previa a los entrenamientos. Entonces, yo en lo particular no lo utilicé. Podría utilizarse ese buffer sin duda porque estamos hablando de la explosividad. Yo no lo hice. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, hay alguien que preguntó sobre un consenso sobre nutrición, deportes de combate. Si me escriben, les puedo compartir unos archivos que me ha compartido y discutido con un gran amigo que seguramente lo ubican, que es Israel. Y bueno, pues se los voy a, sí, él es experto en eso, entonces si me escriben, se los comparto y sin ningún problema. Ok. Pues muchísimas gracias por su excelente participación. La presentación de la doctora Viridiana Silva, voy a hacer entrega virtual, ya se las hará llegar por correo electrónico, de estos archivos que son, primero, un agradecimiento y la constancia de su participación. El primero, bueno, dice: el Comité Olímpico Mexicano agradece su valiosa y desinteresada colaboración a la maestra Beatriz Bullosa por su apoyo durante este periodo de contingencia ocasionado por la pandemia, realizando actividades conjuntas con el Comité Olímpico Mexicano, apoyando a nuestros deportistas y población en general. Está firmada por el licenciado Carlos Padilla Becerra, quien es presidente del Comité Olímpico Mexicano, con fecha de marzo del 2021. Y la siguiente es la constancia de su participación. El Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas del Deporte, Dr. Jacques Roch, del Comité Olímpico Mexicano, y el Laboratorio de Nutrición y Actividad Física de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco otorgan la presente constancia a la maestra Beatriz Bullosa por su participación como ponente con el tema Nutrición aplicada a deportes juveniles, deportes en conjunto, en el ciclo de conferencias sobre nutrición aplicada al deporte juvenil. Está firmada por la doctora Viridiana Silva Quirós, quien es jefa del Departamento de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte del Comité Olímpico Mexicano, y por el doctor Luis Ortiz Hernández, responsable del Laboratorio de Nutrición y Actividad Física de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, César. No, muchísimas gracias por su participación. Y hay un montón de agradecimientos, mucha gente diciendo que es su fan, incluyendo, gracias, y bueno. Gracias, de verdad les agradezco muchísimo todos sus comentarios siempre que me escriben, de verdad no saben lo que lo aprecio y veo por ahí caras conocidas, les agradezco que estén aquí. Un abrazo para todos, donde quiera que estén.